Celebramos hoy el segundo domingo de Pascua, llamado de la Divina Misericordia. Celebren con alegría su victoria, dando gracias a Dios que los llamó a su reino celestial. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos.
y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre, y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados y a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, estamos celebrando este segundo domingo de Pascua, concluyendo la octava de Pascua. Por eso se nos relata la aparición de Jesús a sus discípulos, ¿no? El mismo día de su resurrección, el mismo día de Pascua, y 8 días después, ¿no? La segunda aparición, 8 días después, ¿no? Y se llama de la misericordia este domingo porque precisamente en la primera aparición Jesús instituye el sacramento de la reconciliación, ¿no? Que junto
con el bautismo y con la Eucaristía, como decíamos en la oración inicial, el bautismo que nos purificó, el Espíritu Santo que nos regeneró y la sangre que nos redimió. Recordar estos misterios, ¿no? Gracias a la redención de Cristo, que murió por nosotros y nos dejó estos sacramentos en memoria de su pasión, ¿no? Para revivir en nosotros, ¿no?, la pasión y muerte al pecado y resucitar a la vida de la gracia. Por eso Jesús también en este día nos tiene presente a todos nosotros, porque cuando le dijo a Tomás, felices los que creen sin haber visto, estamos nosotros presentes en esa oración, como también lo estuvimos en la oración del Jueves Santo. No te pido solamente por ellos, sino también por los que creerán en ellos, ¿no? Y la fe, precisamente, esta virtud que es una gracia de Dios, pero que necesita nuestra respuesta, pero que para que podamos responder con fidelidad, es decir, aceptar esa fe, necesitamos, ¿no?, el estar edificados en Cristo, el estar fundamentados en Cristo. Tomás no creyó, ¿no?, y eso que le anuncian, ¿no?, le anuncian los apóstoles que lo han visto a Cristo resucitado, ¿no? Es decir, hoy en día hay muchos como Tomás, ¿no? ¿Por qué como Tomás? ¿No? Primero, porque niegan la posibilidad de la verdad, de conocer la verdad, ¿no?, y de que además de la verdad que acepta la razón, no puede contradecir la verdad que nos ha sido revelada en la fe, es una sola verdad, ¿no? Entonces, lo que mi razón se niega a aceptar, ¿no?, tiene que adecuarse a la razón, y así descubriremos una sola verdad, ¿no? Y a veces, por negar la posibilidad de la verdad, hacemos de criterio de certeza nuestros propios razonamientos, ¿no? Y por eso exigimos nuestras propias certezas, nuestras propias pruebas. Si no pongo mi mano en su costado y sus dedos en el lugar de sus clavos, no voy a creer, ¿no? No voy a creer, ¿no? Y por eso Jesús se aparece de nuevo en atención a Tomás, ¿no?, porque era uno de los apóstoles y era aquel precisamente que debía también, como los otros 10, ¿no?, contamos 11 porque recordemos que Judas, ¿no?, desesperado, huyó de la misericordia de Dios, creía que no le podrían ser perdonados sus pecados, desesperó. Igual que los 10, había sido llamado también como Jesús. Como el Padre me envió, también yo os envío a ustedes. Por eso, qué importancia que es el anuncio de la palabra, ¿no?, el anuncio de la palabra, ¿no?, algo que no comprenden los protestantes, ¿no?, que dan como criterio solamente a la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, antes de ser escrita, fue anunciada por los apóstoles y escuchada por los que creyeron en él, ¿no? Y así fue transmitida la palabra, ¿no?, por el anuncio, y recibían ese anuncio oyéndolo, y oyendo creían.
Felices los que creen sin haber visto. Por eso cuando nosotros en la fe ponemos como el criterio de certeza a Dios mismo, que es la misma verdad que ha sido anunciada, y esa verdad que ha pronunciado palabras, porque la misma palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El principio de certeza es Dios mismo, la misma verdad, que no puede ni engañarnos ni engañarse, no puede mentirnos. Por eso nuestra fe debe apoyarse no en nuestros criterios de razón, sino en esa entrega, en ese ponernos en las manos de Dios. Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos. Porque así como se fortalece nuestra fe como el hombre sensato que edifica sobre roca y no sobre arena, también ese anuncio de Jesús, ese primer anuncio de Cristo resucitado, la paz esté con ustedes, esta paz que al escucharla los mismos apóstoles se llenaron de alegría, así como cuando María Magdalena escuchó su nombre salir de los labios de Jesús, María, Maestro. Así como los discípulos de Emaús reconocieron que les ardía su corazón cuando escuchaban a Jesús, pero lo reconocieron al partir el pan, pero ardía su corazón cuando Jesús les explicaba las Escrituras. Porque el anuncio de Jesús es que hemos sido reconciliados con el Padre, que volvemos a ser otra vez hijos de Dios. Y ese es el inmenso gozo de los apóstoles que los inunda. ¿No? Y esa paz sigue llegando a nosotros por medio de los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía y la confesión. ¿No? Por eso, mis queridos hermanos, pidamos esta gracia a la Virgen Santísima, Reina y Madre de Misericordia, que llevemos siempre nosotros el recuerdo de nuestra fe en nuestro corazón y que recordemos, ¿no?, que esa misericordia que Jesús nos dio al morir en la cruz por nosotros vuelve a hacerse presente en los sacramentos, ¿no?, en la Eucaristía, la sangre que nos redimió, y en la confesión, el Espíritu que nos reengendró. Que María Santísima, nuestra Madre del Cielo, nos conceda esta gracia que le pedimos. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Santa Iglesia Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Daniel y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, pueden ir en paz. Gracias. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Regina Celi letare, alleluia. Qui aquam heroisti portare,
Aleluia.